Hola amigos, muchas gracias por acompañarnos hoy. En esta ocasión queremos compartir un mensaje del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, un mensaje que resuena en nuestros corazones y que anhelamos escuchar también en Colombia. Lo trágico en Colombia, tras décadas de sufrimiento de la población civil en campos y ciudades, víctimas de innumerables atrocidades perpetradas por grupos armados ilegales, es el cambio en el relato. Ya no se trata de ciudadanos inocentes siendo victimizados por guerrillas marxistas, sino que ahora se habla de guerra. Sí, lo has escuchado bien, guerra. Y todos los delitos cometidos contra personas inocentes de todas las edades, géneros y condiciones sociales han quedado impunes, porque sus perpetradores, simples delincuentes, se consideran combatientes en una supuesta guerra. En este cambio de la narrativa, que ha estado durante décadas y en el que participaron partidos políticos, medios de comunicación, ONGs y los mismos ideólogos de la revolución, nos condujo al famoso proceso de paz de 2016. Un proceso que hoy nos obliga a cumplir ciegamente con los dictámenes de la ONU, de Cuba, Venezuela y las guerrillas, que no han cesado en su crecimiento, mientras que absorben billones de pesos del erario público. Según la BBC, el costo para el contribuyente colombiano, que debe llenar los bolsillos de políticos corruptos y guerrilleros, equivale al 1% al 3.5% del PIB nacional. Y para la muestra, basta recordar un anterior informe que hicimos acerca de los 77 billones de pesos destinados a este acuerdo en el campo, que no han generado avances significativos ni han reparado a las víctimas, a quienes siempre se les ha cerrado sistemáticamente la puerta en sus narices. Es hora de ver la realidad y comprender que esto no es más que una estafa contra el pueblo colombiano. Un esquema de corrupción que beneficia a políticos y guerrillas sin aportar una verdadera pacificación. ¿Habrá una ciudadanía informada que exija el fin de estos acuerdos? ¿Habrá políticos con el valor de detener esta estafa? Es difícil, pero es un sueño que debemos alimentar desde hoy. Escuchemos las palabras de Bukele y recordemos que ellos también en El Salvador pasaron por lo mismo hasta que decidieron ponerle fin. ¿Y tú qué opinas? Déjanos saber en los comentarios. No olvides activar la campanita de las notificaciones y suscribirte. Nos vemos en la próxima. Y entonces dijeron, paren la guerra, firmen los acuerdos de paz. Y nos mandaron unos acuerdos aplaudidos por todos los periodistas que ven allá. Aplaudidos por toda la comunidad internacional. Aplaudidos por todas las organizaciones y las ONGs. Puestos de ejemplo para los demás países del mundo. El ejemplo de la paz que se firmó en El Salvador. Pero solo los salvadoreños sabemos que fue una farsa. Una total farsa. Fue una farsa por 3 razones. Primero, porque no consiguió nada para los salvadoreños. Solo sirvió para que los dos grupos se repartieran el pastel, se repartieran el botín. Segundo, porque todo lo que se suponía que no se iba a lograr en la guerra, que no se había logrado por las armas y que entonces se iba a lograr a través de los acuerdos de paz, no sucedió. Nunca hubo justicia social, nunca se invirtió en la juventud, nunca se redujo la pobreza, nunca se hizo nada. Pero principalmente los acuerdos de paz eran una farsa, porque aquí nunca hubo paz. Y solo un salvadoreño les puede decir que aquí no teníamos paz. Vivíamos en guerra, desangrándonos.